Gracias por estar aquí y gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Haznos entender, Señor. En el nombre de Jesús, amén. En el libro de Job, capítulo 13, encontramos una expresión muy interesante del propio Job que dice: es una pregunta, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. La naturaleza humana es así. ¿Cuánto pecamos? Ni siquiera lo sabemos. ¿Cuántas son nuestras transgresiones? Por eso necesitamos entender, necesitamos que sea Dios quien nos ayude a entender hasta qué punto somos pecadores, hasta qué punto transgredimos la voluntad de Dios. No sé si se oye demasiado. ¿Se oye? ¿Está bien? Necesitamos que nos revelen el pecado. No estoy diciendo que necesitemos que la gente nos esté diciendo lo pecadores que somos. No, lo que necesitamos es revelación de Dios. Y eso es lo que Dios ha hecho por medio de su palabra. El apóstol Pablo dijo que la ley, leemos en Gálatas 3, la ley vino a consecuencia de la transgresión. Es decir, el pueblo estaba pecando. Si ya una sola persona transgrede la ley de Dios, si una sola persona puede cometer muchos disparates, tonterías, crímenes a veces, barbaridades, una sola persona, imagínate un pueblo, una nación, el mundo. El pecado se multiplica con la población. Hoy tenemos, ¿cuántos habitantes en el mundo? Más de 7.000 millones. Imaginaros el diluvio, el río, el océano, podríamos decir, de pecado, de transgresión, de violación de la ley de Dios. Dios quiso que el hombre tomara conciencia de esta situación y para eso nos dio la ley. Eso es lo que el apóstol Pablo señala en Gálatas. La ley ha venido a revelarnos nuestra pecaminosidad, nuestra capacidad de transgredir. Cuando hablamos de pecado, estamos hablando de obrar contrariamente a la voluntad de Dios. Es que Dios quiere que vayamos en una dirección, pero nosotros nos empeñamos en ir por otra. Todos nosotros, Pablo lo señala muy claramente en Romanos 1, 2, 3. En esos capítulos Pablo está tratando de enseñar a la iglesia que no hay excusa porque todos hemos pecado. Porque todos lo llevamos dentro, es inherente a la naturaleza humana. La transgresión va con nosotros, nace con nosotros, nos acompaña y caminamos en esa transgresión a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo íbamos a podernos salvar si ni siquiera sabíamos en qué hemos pecado? Como Job está diciendo ahí. El rey David también expresó ese sentimiento. Guárdame, dice el Salmo 19, de esas soberbias que me son ocultas. Mis propios pecados no los puedo ver. Estoy cegado. Puedo ver el pecado del otro. Puedo darme cuenta cuando
mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi padre. Es fácil relativamente ver el pecado en el otro, pero es muy difícil ver el pecado en nosotros mismos. Es complicado. Si alguien ha cometido un error, si alguien ha fallado, lo descubrimos enseguida. ¿Por qué? Porque vemos las consecuencias, vemos la actitud, vemos que no es lo correcto. Tenemos discernimiento, conocimiento para ver el pecado en otros. El problema es que nosotros tendemos a justificar el nuestro. Así que acabamos sin verlo, nos quedamos sin saber lo que estamos haciendo. Por eso la palabra de Dios deja claro que necesitamos un Salvador. Es imposible que el ser humano ni siquiera pueda reconocer su pecado, mucho menos salvarse de su pecado, mucho menos corregirlo, mucho menos cambiar, mucho menos estar siempre haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios anuncia, como leemos en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hay perdón para el pecado. Desde el principio Dios quiso anunciar esto. Aunque el ser humano peque, aunque viva en rebelión contra Dios, es reparable. La situación puede cambiar. Hay esperanza. No es el destino eterno que Dios ha diseñado para el ser humano, mantenerse pecador por toda la eternidad. No. Dios ha querido que el ser humano fuera redimido, pudiera salir de esa condición. Hay perdón para la transgresión, hay cubierta para el pecado. Líbrame de todas mis transgresiones. Hay un momento en que el ser humano, esto lo leemos en el Salmo 39, hay un momento en que el ser humano descubre que ha pecado de una forma tan tremenda, tan nefasta, tan clara, tan obvia, que la culpabilidad se convierte en un aguijón del que uno no se puede desprender. Hay situaciones que son tan reveladoras de nuestra insensatez, de nuestra falta de sabiduría, de nuestra incapacidad para hacer el bien, que finalmente nos hace postrarnos y reconocer en humildad nuestra transgresión. Líbrame de todas mis transgresiones. Era el clamor del rey David, como leemos en el Salmo 51, ese sentir de pesar profundo que dice: Dios mío, no me abandones, no actúes conmigo conforme a mis transgresiones, a mi pecado. En Romanos 4, el apóstol Pablo, siguiendo la reflexión de que todos somos pecadores y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios, todos necesitamos el perdón divino, todos necesitamos que nuestros pecados sean redimidos, cubiertos, limpiados. Llega a declarar que donde no hay ley tampoco hay transgresión, para que entendamos el porqué de la ley. La ley era la luz, el foco que alumbraba nuestro pecado. Ese es el papel de la ley. Dios envía la ley no tanto para condenar al ser humano, sino para hacerle reflexionar.
¿Me explico? La intención de Dios no es condenarte a ti y a mí. En Juan 3, Jesús mismo, Dios hecho hombre, viene a este mundo para decirnos esto. No he venido para condenar al mundo. Dios no me ha enviado para condenar al mundo. Dios me ha enviado para salvación. Pero no podemos ser salvos a menos que reconozcamos que somos transgresores. No podemos ser redimidos a menos que entendamos que estamos perdidos. Y nunca, de todo corazón, tendremos un cambio a menos que reconozcamos que lo necesitamos. Necesitamos ser salvos, necesitamos ser transformados, necesitamos arrepentirnos y cambiar. Ese era el papel de la ley. De manera que Dios, cuando la transgresión aumentó a un extremo, porque el pueblo había crecido, ¿sabes? El problema no es tanto la multiplicación como el corazón. Porque el corazón del hombre es pecador, cuanta más gente hay en el mundo, aumentará el pecado. No es de extrañar que Jesús dijera cerca del tiempo del fin y de su venida que se multiplicaría la maldad, que el amor de muchos se enfriaría. ¿Por qué? Porque más gente que hay en el mundo, más se extiende la maldad, más pesa el pecado. Creo que lo estamos viviendo. El último siglo ha sido uno de seguramente de los peores después del diluvio. Hemos tenido 2 guerras mundiales en un siglo. Hemos tenido guerras sin fin por todas partes. Hemos llegado a extremos que no pensábamos que íbamos a llegar. Hemos hablado muchas veces acerca del aborto, por poner un ejemplo de un crimen horrendo, un crimen terrible, matar al inocente, matar al indefenso, matar al débil, a traición, atentar contra su vida. Pero tenemos que hablar de ello. Tenemos que darnos cuenta de la magnitud, de la gravedad de nuestro pecado. La humanidad tiene que enterarse, pero no hay cosa que odie más la humanidad que le señalen su pecado. Es por eso que la Biblia es rechazada. La ley fue puesta para alumbrar, para que pudiéramos ver nuestra necesidad de redención, nuestra necesidad de cambio, nuestra gravedad, el por qué morimos. El problema terrible de nuestra transgresión, de nuestra rebelión. Así que cuando se enciende la ley, se proclama la verdad, cuando se ilumina el corazón del hombre y se descubre la maldad, la gente se rebota. En Juan 3 dice Jesús, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no querían ser expuestos. Cuando la gente te dice, yo no quiero ir a hablar de Dios, no quiero ir a hablar de la Biblia, no quiero nada de eso, no es porque la Biblia, aunque la ataquen, aunque acusen a la Biblia de que se contradice, no, esa no es la causa. La verdadera causa es que la Biblia te contradice a ti y a mí. La Biblia contradice al ser humano. La Biblia expone el pecado. La Biblia revela lo que hay en el corazón. La luz alumbra las tinieblas y descubre lo que se está haciendo en las tinieblas. Podemos entender esto, ¿verdad? Es muy importante que lo comprendamos porque estamos llamados a ser luz. Y esto significa que tú y yo
con el Espíritu Santo, con la verdad en nuestra mente y en nuestro corazón, obrando, diciendo, exponiendo la verdad, vamos a ser rechazados. Somos rechazados. Jesús lo dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si me aceptan a mí, también os aceptarán a vosotros. Entonces ahí encontramos la separación que hay en el mundo entre aquellos que realmente buscan la verdad acerca de sí mismos. No solo acerca de lo que pasa en el mundo, no solo acerca de los políticos o de cualquier otra cosa que esté sucediendo, no solamente eso. Lo principal que necesitamos saber es la verdad acerca de nosotros mismos. Es descubrir la magnitud de nuestro pecado, la gravedad de nuestra transgresión. Y es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 nos insta, nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo nos vamos a examinar? Es por eso que tenemos que mantener nuestros ojos en Jesús. Es por eso que tenemos que estar atentos a su palabra. ¿Qué ha dicho Jesús? Porque si bien la ley vino para revelar la gravedad del ser humano, el pecado en el hombre, Jesús todavía lo amplificó. Porque la ley jamás hubiera podido ser ni siquiera entendida por personas que no estaban en condiciones de examinarse a sí mismos, por personas que no estaban en condiciones de aceptar su culpabilidad. El ser humano, los seres humanos somos así. Desde el principio, desde el jardín del Edén. Nos cuesta horrores admitir que estamos pecando. Nos cuesta horrores, porque la culpabilidad es como un veneno que penetra en nosotros y nos puede incluso llevar a la muerte. Hay personas que se suicidan, como vemos el caso de Judas, discípulo de Jesús. ¿Por qué se suicida Judas? Es porque no puede soportar la culpabilidad de haber sido traidor a su maestro. Rechazamos ese aguijón. Sin embargo, es necesario. Es necesario para que entendamos la necesidad que tenemos de ser perdonados. La necesidad que tenemos de sanidad. Leemos en Números cómo el pueblo pecó contra el Señor y pecó murmurando contra Él. ¿Sabes? Estos niños que encontramos a veces, quizá en una tienda o en medio de la calle, que todo lo que ven lo desean y lo reclaman a sus padres y quieren esto y aquello y lo otro. Y el problema es cuando los padres, en vez de administrar las cosas y dárselas en el momento adecuado y no dárselas cuando no es el momento, al no disciplinar, han ayudado al niño a que su naturaleza corrupta, egoísta, egocéntrica se fortalezca. Un niño puede hacerse mucho más pecador si en vez de corregir el pecado, los padres lo consienten. Sin corrección, la transgresión se hace más dura, más difícil de solucionar, porque se hace más grande, más fuerte.
Así que los niños comienzan a patalear, comienzan a murmurar, a quejarse, a gritar, a montar un espectáculo, porque están acostumbrados a recibirlo todo, a pedir de boca. Así que cuando no se lo das en el momento en que te lo pide, y decimos, qué niño más malcriado, ¿no? El pueblo de Israel fue tan mimado por el Señor, y eso que tenían la ley, que la ley era el correctivo, era la forma de equilibrar toda la gracia y la misericordia que les había mostrado, porque les había salvado de la esclavitud, había abierto el mar por ellos, les estaba dando cada día alimento en el desierto a través del maná, les daba agua hasta de una roca. ¿Qué no estaba haciendo el Señor por ellos? Pero a la más mínima salía la reacción transgresora del pecado y murmuraban contra Dios. ¿Por qué no nos das carne? ¿Por qué ya no tenemos las ollas que teníamos en Egipto? Y de continuo estaban ofendiendo la gracia y la misericordia del Señor. Así que Dios, entre los correctivos que le iba a dar, hizo que aparecieran serpientes de pronto. De toda aquella arena en la que estaban, las piedras entre las que estaban en medio del desierto, comenzaron a salir serpientes por todas partes. Y empezaban a morder, eran venenosas. Y comenzó la gente a morir de aquella infección. Y empezaron a morir por cientos, por miles. Y desesperados por la situación, Moisés, Aarón, clamaban a Dios. Es que va a morir toda la multitud, porque todos han pecado. Así que Dios le muestra a Moisés la solución. Le dice, mira, hazte una serpiente de bronce, clávala en un mástil y ponlo en medio del campamento. Así que cuando alguien sea mordido por alguna serpiente, tiene que mirar aquel mástil donde está la serpiente clavada y entonces no morirá. Entonces será sanado. Es así como acaba el capítulo 3 del Evangelio de Juan. De la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que el que crea en Él no perezca. La única solución a nuestra transgresión y pecado era recibir un perdón completo de parte de Dios, y solo Jesús lo podía hacer. ¿Cómo? Tomando nuestro pecado, haciéndose pecado. En 2 Corintios capítulo 5 es lo que leemos de esta carta tremenda del apóstol Pablo, cuando dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús estaba tomando la serpiente en él. Jesús estaba tomando todo el veneno. Jesús estaba tomando toda la maldad sobre sí mismo y clavándola en la cruz. Sí, Jesús fue acusado, traicionado, hecho culpable
y finalmente matado en una cruz. Pero es lo que él había escogido. Nadie le podía quitar la vida, era Dios. Nadie le podría haber quitado jamás la vida. Él la dio, la puso voluntariamente, pero no sin antes haber tomado el pecado de todos nosotros. Entre otras cosas porque Jesús quiso dejar claro para siempre cuál es la consecuencia del pecado. Que cuando miráramos a Jesús crucificado, entendiéramos que era a nosotros a quien nos correspondía estar allí. No a Él, porque Él no había pecado. Éramos nosotros los que necesitábamos pagar por el pecado, no Él. Pero Él lo hizo porque de ninguna manera hubiera solucionado el morir por nuestro pecado, porque morir en nuestros pecados nos conduce a la condenación. Hasta el propio Jesús tuvo que hacer ese recorrido. Nos dice el apóstol Pedro en su primera carta que Jesús no solo murió, fue al infierno. ¿Por qué? Porque cargó con nuestros pecados. Se hizo pecado por nosotros. De manera que descendió allá donde estaban las almas de los rebeldes, de los que habían pecado contra Dios. Y Él bajó para estar allí y predicarles también. Hasta que el ser humano no descubre que su destino eterno es la perdición total, porque Dios y el pecado nunca, nunca jamás podrán estar juntos. Sin santidad nadie verá al Señor. Hasta que no descubrimos eso, no descubrimos la salvación, no descubrimos realmente de qué hemos sido librados. Ahora, cuando lo descubrimos, cuando nos damos cuenta de lo que ha pasado, de qué hemos sido librados, es entonces cuando nuestra vida es transformada. Es entonces cuando nacemos de nuevo. Es como la persona que sabe que ha tenido un accidente mortal, que iba en su coche y chocó de frente y el coche quedó total y completamente destruido. Y sin embargo, ha sobrevivido. Es en ese momento cuando la persona se da cuenta que, como si se le hubieran caído escamas de los ojos, descubre una nueva realidad. Es que él tendría que estar muerto, pero está vivo. Incluso la gente lo dice, he vuelto a nacer. Tendría que haber muerto, pero Dios me ha librado. Es en ese momento cuando uno se da cuenta de lo que ha pasado, de lo que se ha librado, de lo que Dios ha hecho, porque solo un milagro podría haberle salvado de esa muerte segura. Cuando uno cambia, cuando uno se da cuenta de que si no viviera eternamente agradecido por la misericordia, el amor, la compasión del Señor, sería insalvable.
no habría esperanza para él. Porque si no somos capaces de vivir para agradecerle eternamente a Jesucristo por haber ido a la cruz, por habernos redimido de la condenación eterna, si no somos suficientemente humildes como para reconocer que todos deberíamos de estar en ese infierno, seríamos insalvables. No habría ya esperanza para nosotros. Por eso Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres escogieron las tinieblas. Pilato le dio una oportunidad al pueblo y le sacó a Barrabás, un criminal asesino que estaba en prisión para morir. Pero como era la Pascua de los judíos, la fiesta de la liberación, para congraciarse con el pueblo, los romanos habían tenido un gesto. ¿A qué preso queréis que os suelte? De los peores. Y Pilato puso en un lado a Barrabás y en otro a Jesús. ¿Sabes que la intención de Pilato era salvar a Jesús? La intención de él era a ver si el pueblo que ha estado oyendo la predicación de este hombre, que he oído que sana a los enfermos, resucita incluso a los muertos y les enseña al pueblo a adorar a su Dios, si lo pongo al lado de un criminal, alguien que el pueblo sabe que es despreciable, que está en prisión para morir por lo asesino que es, seguro que se van a dar cuenta. Seguro que van a decir, no, por favor, este hombre no tiene punto de comparación con el otro. E irían a elegir la liberación de Jesús. ¿Pero qué eligieron? Que quedara libre Barrabás. ¿Podemos entender la naturaleza humana? ¿Podemos darnos cuenta de lo que Jesús ha dicho, de que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas? Por eso, cuando evangelizamos, no tengamos temor de hablar del pecado. No tengamos temor de descubrir el pecado en el corazón humano. Es necesario. Porque si no, podemos llegar a Jesús con esta actitud. Bueno, Jesús, tú pagaste por mí. Vale, puedo entenderlo hasta cierto punto, pero te pasaste un poco, ¿no? Porque esa muerte tuya tan salvaje, tan malvada, es que yo no soy tan malo. ¿No? ¿Podríamos pensar así? Eso lo habrá hecho por gente asesina que está en la cárcel, pero por mí, hombre, yo no hubiera dicho que te crucificaran. Yo soy mejor. Por eso el apóstol Pablo tuvo que predicar acerca de la condición humana. Cuando evangelices a alguien, por favor, déjales saber que están perdidos
en sus pecados si no aceptan la redención en Jesucristo. Que están condenados a la perdición eterna si no aceptan la salvación que Dios les ofrece en Jesús. Que si rechazan a Cristo, ya no hay manera ninguna, ni en este siglo, ni en este mundo, ni en el venidero. Porque ese es el peor de los pecados, rechazar a Cristo. Rechazar la salvación, rechazar el perdón de Dios, rechazar la mano extendida de Dios para liberarle de su destino. Vamos a terminar, pero me gustaría hacer una oración para que salgamos de aquí con la comprensión, el entendimiento claro. Todos estábamos condenados a muerte. Todos estábamos destinados a la perdición. Todos. Ha sido solo la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué significa eso para la Iglesia? ¿Qué significa eso para nosotros en Cristo? Vivamos de tal manera que estemos con cada acto, con cada palabra nuestra, con cada una de nuestras acciones, honrando la misericordia y la gracia de nuestro Señor. Miremos bien lo que hacemos, miremos bien lo que decimos, miremos bien nuestra actitud, nuestro carácter, porque tenemos que dejar que el Espíritu Santo y su palabra sigan obrando en nuestros corazones, sigan transformándonos para que nuestra vida sea de honra para Él, para aquel que tomó nuestro pecado y pagó por Él en la cruz. Eso es lo que Dios espera de la Iglesia. Y lo que Dios espera del mundo es que se arrepientan. Lo mismo que esperó de nosotros, cuando aún no le conocíamos, que nos diéramos cuenta de la magnitud de nuestra ofensa, de nuestro pecado. Y tú y yo, como hijos de Dios, como Iglesia, como redimidos, como salvos por su nombre, por su amor en la cruz, salvos por su sangre, seamos capaces de comunicarle a la gente nuestro testimonio de haber sido perdonados, de haber sido salvados, de haber sido redimidos. La gracia de nuestro Señor, porque somos testigos de ese amor. Y podamos indicarles a ellos que si no lo hacen, será para su mal, será para una condenación eterna. ¿Podemos orar? Padre, te damos las gracias, Dios mío, por tu palabra, por tu amor inmenso, por haber tomado nuestros pecados, haberlos puesto sobre ti y llevado a la cruz. Gracias por tu sangre derramada, por tu cuerpo herido, abierto por nuestras transgresiones. Señor, ayúdanos a andar de tal manera que tú seas honrado a través nuestro. Que tu nombre sea santificado. Que nuestras vidas manifiesten el reconocimiento, el agradecimiento de esa gracia derramada en la cruz. Y ayúdanos, Señor, a ser buenos transmisores, comunicadores de tu salvación, para que ninguno se pierda, para que todos vengan a conocer la verdad. Señor, transfórmanos
abre nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, a ver la realidad tal y como es, a ver la necesidad urgente, tremenda que la gente tiene de conocerte a ti, Jesús. Ayúdanos a estar activos en comunicar tu palabra, en darles a las personas una oportunidad de conocerte y a vivir de tal manera que sean convencidos por tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.